Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches si quieren. Lo que vamos a ver va a ser un compendio en casi 90 diapositivas y vamos a tratar de hacerla ágil de lo que es las tarifas de generación y transmisión eléctrica. Primeramente, en generación, ¿qué tenemos? Hay que conocer cómo funciona el mercado. Y para saber cómo funciona el mercado, lo que tenemos que conocer es que en este mercado hay una potencia de oferta, de generación. Esta potencia actualmente está en el orden de los 7.800 megawatts, de los cuales 41% es hidroeléctrico y el otro 58% térmico, y otros que son las renovables que están entrando, eólicas, solares y biomasa, en un 1%, más lo que tenemos también de otro tipo de generación, cogeneración. En producción esto equivale a casi 40.000 gigawatt hora. Nuevamente, si vemos aquí, las hidroeléctricas le ganan a las térmicas, pero están cerca del 50%, ya sea en potencia efectiva o en energía generada anual. La máxima demanda está en 5.575, lo que nos asegura una buena reserva del casi 30%. Lo que tenemos en líneas de transmisión es que hemos crecido. Hemos empezado, lógicamente, con redes de 138, donde tenemos casi 5.000 kilómetros, 220, 10.000 kilómetros, y ahora estamos desarrollando 500 kilovoltios, que tenemos más o menos 1.500 kilómetros. La idea es conectar todo el país de norte a sur en 500 kilovoltios. La segunda etapa son las interconexiones con Ecuador y con Chile en algún momento. Se están trabajando marcos regulatorios a nivel de la Comunidad Andina de Naciones, en el caso de Colombia, Ecuador y Bolivia. En el caso de Chile se está trabajando en otro ambiente que se llama Iniciativa CINEA, Sistema de Integración Energética Andina. En los alcances de la regulación, ¿cuáles son las instituciones que tenemos que ver? Primero, el Ministerio, que es el normativo y el que otorga las concesiones. Después tenemos a Ausinelmin, que tiene las funciones de regulación, que es tarifas, y fiscalización, que es supervisión, y sanciones en el caso de que no se cumplan con los índices especificados. Después tenemos a Indecopi, que lógicamente tiene que ver por la competencia, y Proinversión, que es la transferencia al sector privado, y que esa transferencia se dio con las CEPRIS y COPRIS. Después, Proinversión ahora no transfiere al sector privado, sino lo que hace es atraer nueva inversión. O sea, no transfiere empresas del Estado al privado. Y bueno, los usuarios que están debajo de toda esta normatividad, y tenemos a las empresas también, los agentes, y el COE, que viene a ser el operador del sistema. En el mercado eléctrico, ¿qué tenemos? Agentes económicos. ¿Qué agentes tenemos? Generadores, transmisores, distribuidores y usuarios libres. Estos son en total 94 que están como miembros en el COES. De estos 94 pareciera que están en igualdad, generadores 38 y usuarios libres 38. Falso. Son 38 generadores, algunos pequeños, otros grandes, son diferentes números de empresas, pero a la larga son 5 nada más, las 5 familias, 5 grandes, como en cualquier país. Aparte, los otros son pequeños y no tienen casi posibilidad de decisión. Los usuarios libres son 38, pero no están bien aglutinados. Todos para ser usuarios libres en el COES tienen que tener más de 10 megawatts, ¿no? Estos usuarios libres todavía no están trabajando en conjunto, no están comercializando o comprando energía del mercado spot, pero ya están ahí. Los distribuidores tampoco están haciendo eso, pero ya están ahí. Falta un reglamento, el reglamento de mercado de corto plazo, que según el Ministerio, al darse la ley 28832 del año 2006, debió salir a los años siguientes. Y se ha prorrogado la salida de este reglamento para el 2016, con lo cual no tenemos un real mercado de corto plazo funcionando. Este es el mercado, y aquí es donde hacen todas las transacciones los agentes. Un mercado de corto plazo, llamado también spot, un mercado de contratos mayoristas y un mercado de contratos minoristas. ¿Cómo funciona esto? El generador, en primer lugar, es el suministrador de energía. Él puede hacer contratos con un distribuidor para atender ya sea usuarios regulados o pequeños usuarios libres. Y también puede hacer contratos con grandes clientes libres, ¿no? Si hace contratos, este generador los hace por una cantidad de potencia y energía. Pongámosle un número, 100. Tenemos un contrato por 100. ¿Cómo despacha este generador en el COES? No despacha por contratos, despacha de menor costo variable a mayor costo variable. De repente tiene máquinas más caras que otros y en un momento determinado, para honrar esos 100, él despacha solo 80 megavatios. ¿Qué quiere decir con eso? Que él tiene contratos por 100 y como despacha 80,
él tiene que comprar el resto, los 20 megavatios, al mercado spot, y los compra al costo marginal del mercado spot para honrar sus contratos, porque hay otro que está generando en lugar de él, porque toda la demanda que está contratada está siendo atendida por toda la oferta, pero estamos hablando de su contrato en particular. Y entonces puede que le convenga o puede que no, porque él tiene un precio en sus contratos. Sin embargo, cuando compra del mercado spot, lo compra al costo marginal del momento. Y si ese precio es más caro que su contrato, pierde. Si ese precio es más barato que su contrato, gana. Pero también puede darse el caso que él tiene el contrato por 100 y en ese momento genera 120, más que sus contratos. Entonces, él lo que está haciendo es, vende 100 a sus contratos y 20 lo vende al sistema a costo marginal. Nuevamente, si él vende y el costo marginal es bajo, no le conviene tanto, pero está vendiendo a un precio más bajo. Pero si el costo marginal es alto, está vendiendo a un precio alto y le conviene. Entonces, ese es el negocio del generador. Y esto es el mercado mayorista. Y las diferencias, entonces, que tiene este generador con sus contratos, es lo que se transa en el mercado spot. El distribuidor y el gran cliente libre, según la ley, cuando esté el reglamento de mercado plazo, también podrán comprar directamente de este mercado de corto plazo. Actualmente no lo hace. Y si lo hicieran, va a ser competencia para el generador, que ya no vendería directamente, sino ellos podrían comprar a este mercado, dependiendo si ese costo es bajo, les conviene. Pero esto todavía no está funcionando. Ahora bien, el distribuidor, que es el que atiende una zona de concesión, hace un contrato con los usuarios regulados, que son ustedes, somos todos nosotros, y está en nuestros recibos de suministro de electricidad. Ese contrato es implícito, no tenemos que llegar a un acuerdo. Cuando ustedes piden una conexión, ya reciben ese contrato de por sí, son usuarios regulados. Y otros, que son libres, ellos sí pueden hacer contrato con el distribuidor a un precio que no es controlado por el regulador. Es un precio totalmente libre. Entonces, generalmente ese precio libre, en la mayoría de los casos, es mayor que el precio regulado. Y entonces así funciona el mercado spot, el mercado de contrato mayorista y el mercado de contrato minorista. El generador también podría vender a este pequeño cliente libre y robárselo al distribuidor de su zona de concesión. Solo que el distribuidor generalmente hace una amenaza vedada y le dice, bueno, si tú te vas con otro, si hay un corte de suministro o falla de calidad, yo no te aseguro que te dé el servicio, ¿no? Eso está prohibido. Pero como digo, esa amenaza es oral. Y entonces muchos clientes libres prefieren quedarse en su zona de concesión. Y lo que tenemos es que en generación, como ya les dije, el precio de generación para el usuario de servicio público, usuario regulado, es regulado. Y para los usuarios libres es libre. En cambio, la transmisión y distribución, que son monopolios naturales, los precios son regulados por el OSINALMIN. Ahora, ¿quiénes son clientes libres o quiénes pueden ser clientes libres? Primero, usuarios regulados son aquellos que tienen una potencia de consumo de 200 kilowatts para abajo. De 200 a 2500 kilowatts puede ser libre o regulado. Él elige. Y más de 2500 kilowatts es libre. Ahora, ¿cuánto de nuestro mercado es libre o regulado? El 44% del consumo de energía está en los clientes libres. Siendo cuántos clientes libres, solo 278 clientes libres en todo el país. Y ellos tienen el 44% del consumo y el 31% de la facturación. O sea, tienen un buen peso específico. Y de los 6.1 millones de clientes regulados, o usuarios regulados, ellos son responsables del 56% del consumo de energía y 69% de la facturación. Ahí vemos el contrapeso entre usuarios libres y regulados. Esto solamente para pasar a la siguiente etapa, que es un costo de generación. Un costo de generación generalmente está dividido en precio de potencia y precio de energía. Son dos productos, la potencia asociada a la instalación, a lo que puede dar la máquina, y la energía asociada a lo que da realmente en un momento dado. Entonces lo que tenemos aquí es que para poder comparar tecnologías, lo que se hace generalmente es hallar un costo promedio, pongámoslo en dólares por megavatio hora. ¿Cómo hallamos ese costo promedio? El costo fijo generalmente está dado en dólares por kilowatt año. Entonces este costo
fijo, lo multiplicamos por 1000, lo dividimos entre 8760 y entre el factor de planta de la máquina. ¿Qué es el factor de planta de la máquina? Si hacemos un rectángulo, es la capacidad de la máquina, que puede ser 100, las 8760 horas, ese sería el total que puede dar la máquina. Pero una máquina no da 100% todo el tiempo. Y entonces, dentro de ese rectángulo, él va a cubrir cierta área de ese rectángulo. Y esa área, con respecto al total del rectángulo, es el factor de planta. Y entonces ese factor de planta, para una hidroeléctrica que tiene hasta embalses, puede ser 80 o 90%. En cambio, para una ciclo simple, puede ser 30 o 40%. Un ciclo combinado de gas natural que opera más que un ciclo simple puede ser 60%, ¿no? Y entonces ese factor de planta lo usamos acá. Y le sumamos los costos variables, que son los costos variables de operación de esa tecnología. Y obtenemos un precio promedio para poder comparar tecnologías. Por ejemplo, en una térmica tenemos con gas natural ciclo simple y ciclo combinado. Ciclo simple, lógicamente, tiene una turbina a gas, y ciclo combinado tiene una turbina a gas y una turbina a vapor. La ciclo combinado es más eficiente que la ciclo simple porque tiene dos turbinas, aprovecha el calor residual que se bota del primer ciclo. En el ciclo simple, una turbina a gas aprovecha el 35% promedio del calor que se combustiona y el resto lo bota a la atmósfera. En cambio, en un ciclo combinado, de eso que se bota a la atmósfera, él aprovecha todavía un 20%. Con lo cual, el ciclo combinado tiene una eficiencia del 55%. Y es lo más que puede dar una máquina térmica en el mundo. A menos que vayamos a otro planeta y descubramos otro combustible, otra eficiencia, y el ciclo de Carnot sea otro. Así que lo que tenemos aquí es que en ciclo simple y ciclo combinado la eficiencia es mayor cuando se tienen dos ciclos y se aprovecha mejor el calor. El costo, lógicamente, de un ciclo combinado es mayor que la de ciclo simple, el costo inicial en dólares por kilowatt. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tengo que invertir más, ¿no?, en infraestructura, más turbinas para poder dar más eficiencia. Entonces, de este dólar por kilowatt, lo convierto a dólar por kilowatt año en su Excel con la fórmula pago, le ponen una tasa de 12%, un tiempo de vida útil que puede ser 20 o 25 años y hayan la anualidad. Esta anualidad, después le suman el costo de operación y mantenimiento anual, que más o menos está entre 2 y 3% del costo de inversión. Y con eso ya tienen los costos fijos. Pero estos costos fijos están en dólares por kilowatt año. Los costos variables. El costo variable es más complejo de sacar, pero tengamos en cuenta esto. El precio del insumo, en este caso gas natural, que está en el orden de los $3 por millón de BTU, y tenemos un rendimiento de estas máquinas que ya dijimos, el rendimiento del ciclo combinado es mayor y por tanto el costo de generar un megavatio hora es menor. Y entonces, en promedio, es $20 por megavatio hora en un ciclo combinado y en promedio $30 en el caso del ciclo simple. Entonces, este es más eficiente y va a encender antes que la ciclo simple. Tenemos el factor de planta, pongamos que es el 75% para poder comparar ambas máquinas, y entonces este fijo de acá, esta suma, aplicando la fórmula que dimos, multiplicándola por 1000, dividiéndola entre 8760 y entre el factor de planta, nos va a dar este costo variable en dólares por megawatt hora. Le sumo su costo variable real también, y ya tengo el precio monómico. ¿Qué nos dice eso comparado entre las dos tecnologías? El precio monómico de una es mayor que la otra. Este es 36 y este es 42. Quiere decir que esta tecnología, para entrar al sistema, debe recibir como precio monómico, potencia y energía, 42 o más de 42 para que sea rentable. Si el precio es menor, el señor está perdiendo, ¿no? En cambio, esta tiene una ventaja, él solo necesita 36. Por tanto, este tiene más posibilidades de entrar que de este. Por eso es que la mayoría de turbinas a gas entran primero con ciclo simple y después se convierten a ciclo combinado. Porque a la larga tienen más posibilidad de rentar más por su precio monómico. ¿Qué pasa con las otras tecnologías? Una turbovapor a carbón. El costo de inversión es mucho más alto que las turbinas a gas.
hemos visto 350 y 550 dólares por kilowatt. Estas cuestan $1000 por kilowatt. Y hacemos la misma operación, y ahora su costo variable es más o menos razonable, el carbón todavía es barato, y entonces hacemos el monómico con un factor de planta de 85%, y sacamos, ¿por qué este tiene un factor de planta más alto que las otras que operan más? Porque el carbón, una vez que lo prenden, no lo pueden apagar. O sea, tiene ese problema, porque esa máquina demora mucho en prender, y entonces es más rentable mantenerla una vez que la han prendido. Entonces es aprovecharla con un factor de planta más alto. Pero vemos que con todo su monómico es casi 59. ¿Y ahora qué pasa comparándola con una hidroeléctrica que cueste $1500 por kilowatt? Si esto lo duplicamos a 3000, que puede haber centrales que cuesten eso, lógicamente nos va a elevar el fijo al doble. Y entonces, pongamos que es 1500, todavía su precio es competitivo, $37. Entonces, estas también, con estos precios operan. ¿Quién es la que está perdiendo de estas 4 tecnologías bajo estos supuestos de precios? Está perdiendo la turbovapor. Es la más cara. La hidroeléctrica puede perder porque estamos hablando ahora de centrales que cuestan $2500 a $3000 por kilowatt. Y entonces estamos hablando de que esto se puede inflar a 50, 60 dólares megavatio hora, ¿no? Y entonces es más difícil ese precio compitiendo con estas de gas. Por eso es que no entran las hidroeléctricas, porque están compitiendo con otras tecnologías que son más baratas. Además, construir estas entran en 12 meses en el mejor de los casos y 18 a 24 meses en promedio. Una hidroeléctrica demora 3, 4, 5, 6, 7 años, dependiendo de la complejidad. Entonces tenemos aquí de que costos fijos altos, generalmente las tecnologías de costos fijos altos tienen costos variables en sentido contrario, ¿no? Y por tanto se compensa. Hay ese balance, menos en un caso donde si usamos una ciclo simple, que son las duales, que usen gas natural, el costo de inversión puede ser el mismo, pero miren cómo varía el costo variable. Usando gas natural, vimos que su costo estaba en el orden de $30 megavatio hora, el costo variable. En cambio, usando diésel, su costo puede subir hasta $300 megavatio hora. Por eso es que las diésel son las que menos operan, ¿no? Y están ahí solo de respaldo, y solo reciben generalmente precio de potencia, por estar ahí. Entonces la idea es el equilibrio. El equilibrio es que el ingreso a costo marginal de energía más el ingreso a costo marginal de potencia que tengan todas estas centrales operando bajo diferentes condiciones de contrato, iguale en lo posible o supere su costo de inversión anualizado más su costo de operación y mantenimiento. Esa es la idea. Y cada uno verá cómo lo hace. El mercado es libre y pueden optar por diferentes opciones. Una de ellas es el mercado regulado. Y lo que decía la ley de concesiones eléctricas es que se calculaba según un método que se llama determinar el precio en barra. Y es la teoría de costos marginales, ¿no? Vamos a ver cómo funcionaba esto, porque esto funcionaba al 100% para el precio regulado de generación. Ahora solamente funciona para el 17% de los contratos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que también entramos a las licitaciones de suministro de energía. Que eso fue el cambio en la ley, la 28832, dada el 2006. La teoría básica de los costos marginales es la siguiente. Simplemente la oferta, ¿no? Conforme produzco más, lógicamente el precio debe ser mayor. Eso es lo que busca el ofertante. Y por tanto se arma esta curva. Al revés, ¿qué quiere la demanda? ¿No? Conforme se produzca más, que el precio baje, ¿no? Conforme consumo más, debe bajar el precio. Entonces hay que ver el equilibrio de estos dos. Cruzamos las dos curvas y el punto de equilibrio es donde se intersecta. Y al intersectarse, ahí se fija la cantidad y el precio. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere cada uno? Este de acá, si estuviéramos operando o vendiendo en cantidades por debajo de este punto de equilibrio, ¿qué está pasando con el ofertante? Está ganando, ¿no? Y este es su excedente, el excedente de la oferta. En cambio, el excedente de la demanda está aquí, porque él está dispuesto a pagar más comparado con este precio de oferta, ¿no? Y generalmente
Si el precio está por encima de este punto de equilibrio o por debajo, alguien se está apropiando del excedente del otro. Y es lo que se busca en economía. El otro busca apropiarse del excedente del otro. Pero nos pondremos en el punto de equilibrio para empezar. Punto de equilibrio. ¿Cómo despacha el sistema? Primero aprendemos aquellas máquinas que tienen costo cero o el más barato. Y hasta la capacidad de esa tecnología. Después aprendemos la tecnología que sirve en orden de mérito, la más económica, todo su tamaño, y así. Y suponiendo que la demanda sea esta, que no es una curva como hemos visto cruzada así, porque es casi una vertical, porque la demanda eléctrica es casi inelástica. ¿Qué significa inelástica? Que casi no responde al precio. O ustedes en sus consumos están controlando mes a mes si sube o baja y cortan su energía. No lo hacen porque la energía es barata relativamente. Y entonces no están haciendo esa respuesta a la demanda a los precios. En cambio sí lo hacen los grandes clientes y lo que hacen es consumir menos en la punta para pagar menos al final, ¿no? Y entonces cuando la demanda pueda tener respuesta ante los precios y ustedes puedan verificar en un futuro con un medidor y un estado de cuenta, cada 15 minutos decidirán si prenden o apagan su energía. Y vamos a hacer esa simulación que les dije. En un momento dado, supongamos que la demanda está a este nivel y tengo tamaños para cubrirla, primero con hidro, después con no sé, gas y carbón, ¿no? Y aquí veo que el costo marginal en este momento va a ser el del mayor que cubre toda esta demanda, el de 30. ¿Eh? Después tengo una demanda mayor y lógicamente con esto voy a prender más máquinas, tengo que seguir prendiendo máquinas y esta de acá es la que margina y me pone el precio. Suponiendo que tal vez tengo una demanda mayor, pero en ese momento entra una máquina que estaba en mantenimiento y que es grande, como esta de acá de 22, que es un ciclo combinado, lo que me va a originar es que a pesar de ser la demanda mayor, el costo marginal no llegó a ser tan alto, ¿no? Moraleja, ¿qué significa esto? Que cuanto más máquinas económicas entren en el sistema, nuestro costo marginal va a ser bajo. Y eso es lo que se trata. O sea, metamos hidroeléctricas, metamos hasta renovables si se quiere. El problema de unas renovables que no son gestionables, tengo que tener a alguien de respaldo ahí que es caro. Metamos gas, ¿no? Todo lo que se pueda porque los costos van a estar hasta acá. Esta es la de carbón. Después el salto es tremendo. Y entonces, en un diagrama de carga que podemos ver aquí, acá podemos ver cómo despacharía hipotéticamente una hidro, va en base, después va la de gas natural, residual y esto, ¿no? Entonces, la última que esté operando en ese momento es la que pone el precio, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién pone el precio? Aquí seguro lo puso la residual, ¿no? Aquí en la más alta, seguro lo puso el diésel, los colores no se ven, lamentablemente. Acá estuvo marginando el agua, así que ella puso costo cero y así. Y esta es la curva de costos marginales, ¿no? Dependiendo de quién margina en cada momento. Ahora, en el marco regulatorio, ¿qué están reguladas? Las ventas de energía. ¿De quién? Del suministrador al distribuidor, o sea, de generadores a distribuidores, ¿no? Excepto, y aquí vino la ley 28832, cuando se hayan efectuado licitaciones, que espero las veamos porque hemos tenido un corte tremendo. ¿Qué son los dos insumos o los dos productos? Uno es potencia y otro es energía. Para determinar esto administrativamente se tiene que el precio de potencia es el costo de la unidad generadora más económica para suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima anual del sistema eléctrico y remunera los costos fijos de estas centrales de generación. ¿Quién sería la máquina ideal para estar en punta en un diagrama como el nuestro? ¿Será la hidro? No, no es la que está en punta. ¿Será la de ciclo combinado? No. Ciclo simple tampoco, carbón tampoco. ¿Quién es? Una diésel. Y entonces el costo fijo de esa diésel es el que pone el precio de potencia. En la energía, ¿cómo se determinaba ese precio de energía bajo este mecanismo? Era un promedio ponderado de costos marginales, lo que hemos visto, pero en un horizonte de 36 meses, 12 hacia atrás y 24 hacia adelante. La idea es tener un costo estabilizado. Estamos viendo 36 meses, ¿no? Entonces es un costo marginal esperado. Ese era el precio de energía. En las tarifas que llegan al usuario final,
tenemos una tarifa de distribución que le llaman valor agregado de distribución, que se calcula cada 4 años. Cada 4 años se fija, ¿no? Después tenemos la de generación, que son anuales, y después la transmisión, ¿no? Que son una cada año, que es la transmisión principal y la garantizada, y la otra es complementaria y secundaria, que es cada 4 años. El precio en barra, según la ley, es el precio de generación más el precio de transmisión, estos tres. Y a ese precio en barra le sumo la distribución y tengo los precios a usuario final. Desagrego un poco más. Ese precio de generación, ¿se acuerdan qué era? Es un precio de potencia y un precio de energía. Y la transmisión la convierto en una sola tarifa que se llama peaje, peaje de transmisión, ¿no? Ahora, esto es el precio en barra, no estamos hablando de la distribución. Y este precio en barra, teórico, que calculo bajo estos supuestos, la ley me dice que para que se equipare al mercado, lo tengo que comparar con alguien. Antes de la ley 28832, antes del 2006, lo comparaba con el precio del mercado libre. Ahora lo tengo que comparar contra el precio medio ponderado de las licitaciones. Y este precio no debe superar el más menos 10% de este precio. O sea, es un límite. Dentro de este precio en barra, que es potencia, energía, precio de generación y precio de transmisión, ¿cuánto pesa cada uno? El precio de energía es el que pesa más, 56%. 25% es transmisión y 19% potencia. Solo que en esta transmisión hay generación escondida. Hay cargos que están en el peaje, que están pagando dualidad de generación. Las redes están ahí, las renovables. ¿Qué más está en peajes de transmisión que pagamos toda la demanda? Está la generación de emergencia, los grupos diésel. Están los intercambios que tuvimos con Ecuador en emergencia. Está también, creo, algo del ducto. Lo que no pagan los generadores, pagan por servicio de transporte, y para que no lo pasen al precio de ellos, se lo pasan a la tarifa, al peaje también. Son cosas que decide el ministerio. Algunos estamos de acuerdo, otros no. Pero no es transmisión, pero la pasan al peaje de transmisión. Por eso esto ha crecido. De este 25%, casi la mitad son esos cargos adicionales. Y ahora, dentro de toda la tarifa para un usuario, por ejemplo, BT5 residencial de consumo mensual 125 kWh en Lima Norte, no varía mucho a nivel de los otros. Vemos que ya en el total la energía y la potencia pesan casi el 50% de todo su recibo de luz. La transmisión 15%, la principal, la secundaria 2% y la distribución 32%. Ese es el peso que se tiene de costos en un recibo. El modelo. Para hacer el modelo de despacho, lógicamente tengo que simular para 36 meses lo que es energía, oferta, demanda y un optimizador que me haga un despacho óptimo, teniendo esos componentes. Esa oferta y demanda la desagrego en más complejidades, ¿no? La generación es la existente más el plan de obras que van a entrar en 24 meses hacia adelante, los programas de mantenimiento porque no están prendidas todo el tiempo estas máquinas, los precios de los combustibles, los escenarios de hidrología y embalses en el caso de las hidros y la demanda, un crecimiento de la demanda estimado. Y con eso entro a mi modelo. La oferta la componemos de lo que ya dijimos, las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en la máxima demanda del 2013 y la energía total del año 2013, ¿cómo se comportaron estas tecnologías? El agua, que tiene casi un costo cero, 2.800 megavatios de la máxima demanda fueron cubiertos por esto, o sea, 50% de la máxima demanda fue cubierto por agua. Y en la energía casi un poco más. Y así vemos, por ejemplo, las de gas natural, ya sea ciclo simple o ciclo combinado, tuvieron casi un 45%. De ahí sigue la de carbón, que es una sola central que está en hilo, ¿no? De 140 megavatios. Esa de ahí, bueno, 132, ahora está dando menos, tenemos 2%. Y de ahí miren cuánto está la residual y la dice, prácticamente no operan. Y esa es la idea, que solo estén de respaldo. Porque sus costos, miren cómo saltamos. La oferta, ahora el plan de obras. Oye, ¿qué es lo que tenemos y qué va a entrar? ¿Se acuerdan lo que teníamos? 7.800 megavatios, acá están cómo están distribuidos, ya en potencia efectiva instalada. Pero ¿qué es lo que va a entrar?
y justamente tenemos que van a entrar muchas centrales. Las que he puesto en verde son las hidroeléctricas, y hay de todo, RER, algunas pequeñas, pero hay grandes centrales hidroeléctricas que están entrando en los próximos 2 años. No es que no vaya a entrar oferta. Tenemos, por ejemplo, Cheves, 168 megavatios el 2015, Quitaraxa, 112 megavatios el 2015, Cerro del Águila, 525 megavatios el 2016, Chacya, 406 megavatios el 2016, y todos estos tienen contratos. Igual ya entraron las eólicas este año, las 3, y va a entrar también biomasa de residuo urbano, pequeñas centrales hidroeléctricas. Me falta una solar que estaría entrando en enero del 2015, las reservas frías que están demoradas de Pucallpa y Puerto Maldonado, y también están ya una central eólica en Marcona, la de 90 megavatios, y están aquí ya entrando una del nodo energético de 500 megavatios en mayo del 2016. Entonces, de que tenemos oferta comprometida, la tenemos. No tenemos problemas de racionamiento. ¿Bien? Así que los que digan que vamos a tener problemas es falso. Pero sí, estamos cubiertos 2016-2017. Más adelante no estamos cubiertos. Entonces, desde ahora hay que licitar o obtener energía para ese futuro. La demanda la obtenemos en función de las ventas, un crecimiento vegetativo, agarramos un modelo econométrico y proyectamos, y eso le sumamos los libres grandes por fuera. ¿Y por qué por fuera? Porque los libres no crecen vegetativamente, crecen en función de inversiones. Si voy a invertir más, necesito, como Cerro Verde, 100 megavatios más, porque ¿qué? Va a explotar un tajo mayor, ¿no? Otro proyecto, y entonces crecen así en saltos. Y eso hay que verlo como compromiso. Sumamos todo eso y proyectamos la demanda. El crecimiento era optimista. Este año un 6% más o menos, y los siguientes 11 o 9. Esto se daría si se dan los proyectos mineros. Si no se dan los proyectos mineros, no vamos a crecer tanto. Sin embargo, a pesar de la crisis que estamos teniendo, la demanda de energía está en el orden de del 6% de crecimiento. Sin embargo, y todo todavía es casi lo vegetativo. Entonces, para entrar a este despacho, lógicamente tengo que hacer ya una representación de mi oferta. Las hidroeléctricas es en función del agua que entra con un factor de productividad, una capacidad máxima, y hallo la energía. La central térmica en función simplemente de sus costos variables, su tamaño, hallo lo que me puede entregar hasta un máximo. Esas son las restricciones. La transmisión también la represento en mi modelo. Son ecuaciones que tienen que ver con los parámetros eléctricos de la transmisión. Simplemente me van a generar pérdidas en el sistema. Esa es su representación. Y la demanda, que generalmente es de este tipo, que la podía representar por un rectángulo, también la puedo representar por lo que se llama curva de duración. Curva de duración es que ordeno todo esto de mayor a menor. Y tengo esta forma. Generalmente así son las formas de la curva de duración. Y ahora, esta curva de duración, ¿qué puedo hacer? Lo que hago con esta curva de duración, que no aparece ahí, es, acá si ven una sombra, es discretizarla. La discretizo y armo 3 bloques. Y entonces estos son los bloques de punta, media y base, y por eso tenemos tarifa de punta y fuera de punta. La de punta es la del bloque punta, y la de fuera de punta es un promedio ponderado de los bloques de media y base. Por eso es que la demanda, con esta representación, me puede dar una tarifa diferenciada. Esta es la representación simplificada del sistema eléctrico en este modelo, más o menos 100 barras. Es más grande la red, realmente. Entonces, con todas estas informaciones, calculo los costos marginales, y los costos marginales, que son para punta, media y base, el promedio ponderado de esto a valor presente es el precio de energía, vendría a ser la tarifa. Y se acabó el misterio de cómo se descubre el precio de energía. Sin embargo, todavía no hemos terminado. Aparte del precio de energía, que es todavía teórico, tenemos el precio de potencia, que es la inversión de una unidad diésel. Entonces, como cualquier activo que compramos, para hallar el costo anualizado, hallamos la anualidad del costo de inversión de la central, de la conexión que viene a ser la subestación para elevar la tensión y transmitir la energía, y los costos fijos de operación y mantenimiento. Para ello consideramos una tasa de 12% para el cálculo de la anualidad,
un periodo de 20 años para la generación y 30 años para la transmisión. Este es un esquema, más o menos una plataforma, donde el costo se saca de una revista internacional de costos promedios de generación, y por ejemplo una central termoeléctrica turbogás, que puede usar diésel o gas natural, su costo FOB es 44 millones de dólares para 170 megavatios más o menos, lo que nos está dando casi 200 y pico dólares por kilowatt, precio base. Pero ese precio base hay que sumarle, lógicamente, para traerlo al país como cualquier otro activo, transporte, seguro marítimo, lo traemos por barco, desaduanaje, transporte local, después ponerlo en servicio, montarlo y todo eso, ¿no? Instalarle otros servicios y entonces el costo va más allá. Y este costo de inversión de la central es más o menos, el costo FOB es 75% de este costo. Después la conexión viene a ser solamente un transformador y una subestación, y esto viene a ser más o menos, si nos damos cuenta, 3/60 viene a ser el 5 o 4% del costo de la central. De ahí anualizamos todo y al final después lo dividimos entre la potencia de esta central, que es 170 y tantos megavatios, 160 y tantos megavatios ya bajada por, lógicamente, condiciones de instalación, potencia efectiva, y hallamos el precio. El precio sería 59.49, pero el precio final 79.63. ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por lo que se llama un margen de reserva. ¿Qué es el margen de reserva? El margen de reserva actual es de 23%. Quiere decir que, lógicamente, ¿por qué elevo el precio de potencia? Porque les voy a pagar no solo a las unidades que van a cubrirme la demanda, sino a aquellas que las quiero de reserva y tengo que pagarles algo. Entonces elevo el precio para que después, al distribuirlo, le pague a las que me cubren la máxima demanda en ese momento, más aquellas que están esperando en reserva. ¿Bien? Porque a lo mejor esas que están en reserva solo van a recibir ese ingreso, porque no necesariamente van a operar. Y entonces esa es la idea, cómo se calcula el precio de potencia. Al final, yendo a los precios básicos de cada tecnología, todas las máquinas de cualquier tecnología, a pesar de sus costos anualizados, todas reciben este precio de potencia. Y ustedes dirán, ¿cómo viven las demás? Por lo inverso del costo marginal de energía. O sea, aquellas que esta diferencia la van a buscar en la energía. ¿Por qué? Porque el que margina pone el precio. ¿Quién margina? Una más cara. La IDO no margina. Y entonces la IDO, que cuesta 0 operar, toma el precio de cualquiera que esté arriba, 39, 40 o 100, y eso es lo que recibe. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso en la marginalidad se compensan, porque unos tienen costos fijos más bajos o más altos con respecto a los costos marginales de energía. Esa es la teoría. Y lógicamente, si alguien la hace mal, va a perder. Y si alguien hace bien sus balances, lo va a ganar. Entonces, recopilando, esto es lo que nos salió en energía, 26,6 dólares megavatio hora, y estos 79,63, pasados con esa fórmula que dijimos más o menos de sacar un energizado, nos da casi 11 dólares megavatio hora. Pero, ¿se acuerdan que tengo que compararlo con el precio de licitaciones? Y ahí vamos a ver cómo están las licitaciones. La licitación es el precio promedio monómico, o sea, potencia de energía está en 56,2 dólares megavatio hora. Y entonces, si mi precio sumado potencia de energía está en 37,4, ¿qué tengo que hacer? Puedo irme a más menos 10. Menos 10 es 50,6. Entonces, este precio, con tanto volantín que nos hemos dado, va a fijarse en 50,6. Mantengo el precio de potencia de 10,8, entonces el que se me eleva es el precio de energía, que se me va a elevar en 13 dólares más. Y ese es el precio que fijaría para los contratos que se hagan a precio en barra. Esto, lógicamente, estos precios en el tiempo tienen que actualizarse dependiendo del insumo, ¿no? Sobre todo si son combustibles, ¿no? Si tiene que ver con el índice de precios al por mayor o el tipo de cambio. Y según esta regla, se aplican o disparan si pasan un umbral de 5% con respecto al precio anterior. En esta fórmula, pasado el tiempo, todos tenían un peso. El diésel, el residual, el carbón. Eso. Ahora, si uno hace un balance de elasticidades, ¿quién es el que pone todo el peso? El gas. El gas es el que margina. O sea, el gas es el que tiene el peso específico en la tarifa. Y entonces, lo que nos está diciendo esto es que si el precio varía en 1,
como pesa más o menos el 90%, ¿no? Si el precio del gas varía en 1, afecta al precio de energía en 90%, o sea, en 0.9. ¿Se dan cuenta? O sea, el gas es el que va a poner el precio final, y en esta fórmula se ve. En la potencia, en cambio, ¿cómo actualizamos el precio de potencia? En función de los costos de inversión, que son suministro nacional, moneda nacional, o suministro importado. Lógicamente el peso mayor está en el importado, moneda extranjera. Y conforme varíe el tipo de cambio o el IPM, vamos a tener variaciones en el precio de potencia. Un proceso de fijación de precio en barra, como el que hemos visto administrativo, empieza en noviembre de un año y termina en junio del próximo año, ¿no? Más o menos estamos hablando de 8 meses para todo el proceso, con audiencias y todo esto, y eso está en la página web, ¿no? Acá podemos encontrar, por ejemplo, ese es el último, el del 2014 para el 2015, que fijó la tarifa para ese periodo, y aquí vemos todos los documentos en donde hay azul, hay documentos detrás, es dinámico, ¿no? Está toda la información del proceso si quieren revisarla. Y ahí solo terminamos con la parte de precio en barra. Ahí nació algo en el 2006, fue un cambio en la ley para asegurar el desarrollo eficiente de generación eléctrica. Y entonces esa ley dijo lo siguiente: estamos pasando por una crisis, ya nadie quiere contratar porque el precio en barra, como hemos visto, en ese momento no había licitaciones, no era elevado, no era atractivo. Y entonces no estaba pagando las inversiones, nadie invertía. Y entonces pasamos de lo que era el ayer a lo de hoy, que es licitaciones, donde hay contratos de abastecimiento en función de los precios de oferta que hagan los generadores en estos procesos de licitaciones. Pasamos de lo que es competencia en el mercado a competencia por el mercado. A pesar que cambia una preposición en, por, el cambio es significativo. Aquí competían, como hemos visto, los generadores dentro del mercado, pero no había ningún incentivo. Aquí compiten por el mercado. Yo voy a una licitación y quiero ganar, porque si no gano, esas licitaciones son de largo plazo, contratos de 10 años, y me quedo fuera, y me quedo solo con contratos de los libres tal vez, o me quedo en el mercado spot, y eso es un riesgo tremendo. Estas licitaciones se hacen para un largo plazo y un corto plazo, con una anticipación de 3 años, o sea, si este año ya no. Si el próximo año los distribuidores, que son los que convocan licitaciones para atender su suministro en el largo plazo, lo tienen que hacer con una anticipación de 3 años. Quiere decir eso, que si el próximo año es 2015, tendría que hacer licitaciones para que me atiendan un suministro a partir del 2018 para adelante. Entonces esos serían los contratos que se darían en licitaciones, con una anticipación de 3 años. Eso es para asegurar que esté cubierta la demanda en el largo plazo, ¿no? Y entonces, entre 5 y 20 años es hasta el 100% de la demanda del distribuidor. Hasta 5 años, o sea, periodos menores de plazos contractuales, para hasta el 25%, es para las diferencias que no fueron cubiertas en la primera. Y si hay que hacer ajustes en el corto plazo, se pueden hacer licitaciones sin anticipación, ¿no? Pero solo hasta el 10% de la demanda del distribuidor. Lo que está diciendo esto es que el distribuidor tiene que ir por aquí para licitar toda su demanda. Acá solo puede ir por un pequeño ajuste. En este proceso de licitaciones, desde el 2006 hasta el 2009 se dio una transitoria. En esa transitoria hubieron licitaciones y un aprendizaje de todos. Del 2009 para adelante ya se han dado las licitaciones de largo plazo. ¿Cuáles son los productos de estas licitaciones? La demanda, que es una potencia fija y variable con energía asociada, ¿no? Y se incluye un modelo de contrato estándar. Eso es el producto de estas licitaciones. O sea, la demanda de un distribuidor generalmente tiene esta forma, ¿no? Una pequeña punta aquí, una punta más grande aquí, y esa es la demanda que puede ser 100, 200, 300, 400, 500 megavatios, la que sea del distribuidor. Y entonces se pone una potencia fija para la licitación, digamos 100, pero el generador que gane se compromete a atender la curva de ese distribuidor. Las garantías son una garantía fianza de seriedad de oferta, como vimos en las renovables también, y una garantía de construcción de proyectos. Los precios, ¿qué es lo que va al usuario? Ahora sí. El usuario regulado va a tener lo que se llama el precio a nivel generación, que es un único precio salvo diferenciado por las pérdidas y los límites de transmisión, y que es igual al promedio ponderado de todos los contratos
firmados a precio en barra, que es lo que hemos visto, y de todos los contratos firmados productos de licitaciones. O sea, de ahí sale el precio que paga el usuario, que es lo correcto, ¿no? Va a pagar todos los contratos, ya sea firmados a precio en barra o los contratos de licitaciones. Actualmente, creo que el de licitaciones son 83% de la demanda regulada, es con licitaciones, y el 17% de precios en barra. Las primeras licitaciones entre el 2006 y 2009 cubrieron los requerimientos en esta forma. Los precios inicialmente eran cercanos al precio en barra, o sea, no hubo variación, pero conforme se fueron avanzando, quedaban desiertos. ¿Qué significa eso? Que no había ofertas. Entonces, ¿por qué no había ofertas? Porque los precios no satisfacían, los precios topes no satisfacían sus ofertas. Entonces, lo que hubo es que después de un tiempo se tuvo que elevar el precio. Y el precio de $32 ha llegado a 45. O sea, casi en energía subimos 50%, ¿no? En 3 años. Y con ese precio es que estamos trabajando ahora. La última licitación de este periodo transitorio llegó a $45 megavatio hora, energía solamente. Y en las de largo plazo, fuimos a largo plazo, y ya estamos viendo contratos, por ejemplo, de Delnor, por demandas de 1.200 megavatios, 600, 650 megavatios, para periodos del 2014 al 2021 de contrato, 2014 al 2023, 2014 al 2025, Distriluz, que son las estatales, del 2013 al 2022, el 2009, más o menos se licitaron casi 3.000 megavatios. 3.000 megavatios. ¿Se acuerdan que la demanda actual está en 5.500 y la regulada es la mitad? O sea, esto es más que lo actual. Pero estaba a periodos que iban prácticamente a partir del 2014 para adelante. Con lo cual ya está asegurado el cubrimiento de la demanda. Y después se licitaron en el 2010, 2011 y 2012 otras licitaciones, Luz del Sur y Edelnor, con periodos de contrato que van hasta el 2027, que ya está contratado. En total tenemos contratado casi 3.500 megavatios en fijo y hasta un variable de 4.300 megavatios. O sea, prácticamente toda la demanda ya está cubierta con contratos. Esa es la seguridad del suministro de energía en el futuro. Y hasta el 2027 en algunos casos, ¿no? Los precios que se obtuvieron en estas licitaciones, de ya magnitudes mucho más grandes, 40 y 42 dólares. O sea, estamos casi estabilizados. No tuvimos más de los 45 del periodo transitorio. Hasta bajamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá los generadores se dieron cuenta que tenían que cubrir estos contratos. Si no, se quedaban fuera. Y ya no había otra oportunidad, porque no hay más licitaciones. Una vez que el distribuidor cubre su demanda, ya no licita. Y entonces lo que vemos aquí es que de este periodo transitorio, esta es la demanda y esto es lo que se cubrió con contratos. Entonces, si vemos aquí en el periodo transitorio, dejamos un hueco y eso es lo que se llama retiro sin contrato que hubo en el sistema. O sea, los distribuidores no tenían todo contratado, iban al sistema al corto plazo y pagaban a precio en barra. Sin embargo, ya vemos el futuro de largo plazo, 2014 para adelante, estamos cubiertos hasta una máxima demanda de 4.500 megavatios y conforme avanzan los años hasta el 2027, lógicamente tenemos que cubrir estas diferencias acá y hacer licitaciones. Y aparte poner licitaciones para los incrementos que van aquí, porque la demanda siempre sigue creciendo. Y eso es el reto de los siguientes años, cubrir esto y todo esto. Como dije, desde el 2007 hasta la fecha, el peso que tenía el precio de licitaciones estaba así, llegó a un tope y fue bajando, y ahora está aquí. Eso es casi lo mismo que vemos aquí. Las licitaciones, estos eran contratos de licitaciones, fueron subiendo en peso, volvieron a bajar y ahora han vuelto a subir, ¿no? Y ahora, claro, el peso es casi 100%, ya que el próximo año seguro es 100%. También estas licitaciones han atraído nueva generación que ha entrado en estos contratos, no solo la generación existente, sino la nueva. Han entrado, por ejemplo, por acá Chilca, con ciclo combinado, 190 megavatios, Quitaraxa, Huanza y Machu Picchu como centrales hidroeléctricas,
la conversión de un ciclo combinado, y la central Fénix entró por acá. Los 600 megavatios entraron por esta licitación. Las inversiones en el orden de 2.000 millones de dólares. Y esto es el producto de todo esto que hemos visto, precios. Solo precios de generación. Primero, el precio en barra, que es el precio que hemos visto que todavía se calcula administrativamente, es el precio en verde. Y el precio de licitaciones es el precio en rosado. Vamos a ver que desde 2007, el periodo transitorio, casi han ido de la par, ¿no? Sin embargo, ya vemos que el precio de licitaciones ahora, a partir del 2010, ha empezado a elevarse, elevarse y elevarse, ¿no? Como hemos visto, ya se estanca más o menos en el 2014, que es por acá. Y ahora, el precio en barra no puede escaparse de este crecimiento, porque siempre debe seguirlo con 10%, como mínimo. Y entonces siempre va a estar ahí, en 10%. Lo más interesante es que estos dos que van al usuario regulado, ese es su comportamiento. Veamos el libre. El libre, siempre los generadores aprovechaban de venderle a un mayor precio. O sea, realmente no eran libres, ¿no? Y entonces llegó un momento de crisis en los años 2008-2009, que el costo marginal estaba muy elevado y operaban puro diésel y residual. Y entonces, como el precio en barra estaba bajo, ¿qué hacían? Le pasaban al mercado libre esa diferencia. ¿Cómo? Decían, yo te vendo a un precio tope, digamos, de, no sé, $30 megavatio hora, y después de eso, tú me vas a pagar el marginal, o sea, es variable el precio. Esos eran los contratos. Entonces le pagaban el mismo costo del spot. A la hora de la hora, lo que ha pasado es que con estos contratos, estos de aquí han visto que el precio de competencia está bajo. Y entonces el mercado libre ha exigido más. Y ha exigido que los generadores le vendan casi al precio de licitaciones. O sea, el mercado libre ha mejorado sus precios, lo cual quiere decir que las industrias y lógicamente algunos mineros están teniendo menos costos aquí. Y lógicamente están mejorando sus utilidades. Y se supone que las industrias deberían crecer con esto también, porque el precio está competitivo. Que no es lo mismo que sucede en otros países como Colombia, donde el precio de los libres es mucho más elevado que el precio que tenemos acá. Entonces nuestro precio está para ser competitivos. Ahora que haya otras trabas en la parte industrial o productiva es otra cosa. Toda la información del proceso de licitación también la pueden encontrar acá. Está en la página web. Y no sé si hay tiempo para la transmisión. Simplificaremos en lo posible. Bueno, la actividad es la siguiente. Generamos. Y lógicamente, si esta generación la pudiéramos transmitir a largas distancias usando cables simples, sería fácil, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Elevamos la tensión, porque acá hay bastantes megavatios, y megavatios son producto de tensión y corriente. Y entonces, si esto es más grande, lógicamente, si mantenemos la tensión baja, la corriente va a ser grande, y entonces los cables, al ser corriente grande, van a tener que ser bien gruesos. Para bajar ese diámetro del conductor, elevamos la tensión, y al elevar la tensión, el producto corriente y voltaje se da con conductores menos gruesos, ¿no? Y esa es la idea de elevar la tensión, para transmitir largas distancias. Y la volvemos a bajar, ¿por qué? Porque lógicamente lo que requieren ya los consumidores es corriente fuerte, no tanto tensión. Solo la elevamos para transmitirla. La ley, desde el 92, se han dado los cambios, tenemos normas técnicas de calidad, la ley para asegurar el desarrollo de la generación y los reglamentos de esta ley, de lo que ya dijimos, ¿no? Antes, en lo que era transmisión, las instalaciones existentes se pagaban con la valorización de las instalaciones a la tarifa vigente, y ahora las nuevas se pagan de acuerdo a inversiones previamente planificadas. Esto era lo que existía antes, el sistema principal y el sistema secundario. Esto ha sido congelado. Pero como ha sido congelado, morirá cuando estas instalaciones salgan del sistema. Ahora se les sigue pagando hasta su vida útil, y están acá. Y ahora las nuevas que se construyen o son garantizadas o son del sistema complementario. ¿Cuál es la variedad? La principal es la gran troncal, la que pagamos todos los usuarios independientemente. Todos la pagamos. Es la troncal. La garantizada es también una troncal, pero es la nueva troncal, y también la pagamos igual, todos los usuarios. La secundaria, en cambio, la pagamos de acuerdo a dónde estamos, por áreas.
Y entonces unas áreas pagan más que otras dependiendo de cuánta inversión tengan instalaciones de subtransmisión. Ya, esto es el congelado. Las nuevas que se construyen, que también están por áreas, son las complementarias. Y se pagan también de acuerdo al área. O sea, hay una diferenciación en el pago de estas dos. Se planifica, ahora sí se planifica a partir del 2006, porque uno dejaba que la transmisión la ponga, y ese fue el error del 92, el mercado. Y el mercado, pues nadie ponía una línea si no aseguraba una remuneración, ¿no? Y lógicamente no había forma de asegurarle una remuneración. Y entonces mejor era pasar a, lógicamente, planificación. La planificación dice qué línea se debe hacer y cómo te la voy a pagar. Entonces planificar significa entrar a un proceso de licitaciones. O sea, primero hay alguien que hace un estudio eficiente bajo un mecanismo X, que en este caso es el COES, ¿no?, que hace la planificación, y aquello que no esté en esta planificación y se construya es el sistema complementario. Entonces el plan de transmisión lo hace el COES cada 2 años, lo revisa Sinermin, lo aprueba el Ministerio y lo licita el MINEN o se lo encarga por inversión. Y esto es lo que licita siempre por inversión. Y entonces lo bueno de esto es que cuando vamos a licitaciones y hay varios ofertantes, entonces si hay varios ofertantes, el precio de la licitación se hace competitivo. Y entonces obtenemos transmisión eficiente y económica. Algunos decían, por ejemplo, nosotros tenemos una línea y en esa línea por inversión puso como precio base 50 millones de dólares. Y según nuestros costos estándares era de 30 millones de dólares, más o menos. Entonces, ¿por qué tan alto? Porque por inversión tiene otro objetivo. Por inversión tiene que adjudicar y tiene que vender imagen de que ha hecho una buena adjudicación. ¿Sabe cuál es el precio real? Lo que está haciendo es poner un precio tope y el precio de adjudicación fue 32. ¿Qué dijo? Éxito contra 50, 32 es un buen precio. Pero no se está engañando. Entonces, bueno, lo bueno es que ese de 32 está pagando un precio justo y nosotros estamos pagando ese precio justo. Plan de inversiones. Plan de inversiones es todo lo que no está en el plan de transmisión y ese sistema complementario lo planifica Sinermin, que es para llegar a las áreas, no es la gran troncal. Y también se paga, pero lo construyen las empresas y se paga a módulos estándares, o sea, costos que están definidos en una base de datos. Ese es lo básico. Yo creo que el plan de transmisión, estos son simplemente ya datos adicionales sobre ciertos criterios, ¿no?, que ya los he dicho, que entran a licitaciones, es la gran troncal, ¿no? Y lo que hemos tenido en lo que es transmisión, el primer plan de transmisión que incluye el plan transitorio 2008-2011 y las construcciones del plan vinculante 2011-2016, nos da inversiones en 220 y 500 kilovoltios por 1.500 millones de dólares, ¿no? Estos son los años en que se han construido las inversiones, ¿no?, y los niveles de tensión y los kilómetros de línea que se han hecho bajo ese plan. El último plan, el aprobado del 2013-2018, está en construcción. Algunas de ellas ya estarían entrando en operación el próximo año, ¿no? Muchas líneas en 500, muchos reforzamientos, más o menos 460 millones de dólares, ¿no? Todo esto se licita. El plan de inversiones, que es la otra parte, como les dije, la hace Sinermin, lo que hace es para ciertas áreas, ve las necesidades de subtransmisión y lo que hace es definirlas, las paga a costos eficientes, tanto costos eficientes de inversión como costos eficientes de operación y mantenimiento, divide el país en 14 áreas y según las instalaciones que entren en esas áreas las pagan, solo esas áreas. Este es más o menos un esquema de lo que he dicho. Y, por ejemplo, el último plan de inversiones, que es por 4 años, que es para el periodo 2013-2017, se han dictado inversiones en este sistema complementario por 640 millones de dólares, que no es poca cosa, ¿no? Y acá están por áreas de demanda y qué empresas son las que tienen que construir. Entonces, las tarifas de transmisión y distribución ya sabemos que son reguladas. En el caso del mercado libre, los precios de generación son por acuerdo de partes, ya lo dijimos, no interviene un precio regulado. Y en las ventas de energía y potencia que no estén destinadas al servicio público, lógicamente las facturas deben considerar los precios de monopolio regulado, que son los precios de transmisión y distribución, dependiendo de dónde estén ubicadas estas demandas, ¿no?
También existen otros contratos, que son los contratos BOT, que se dieron en su inicio, en el caso de ETC en ETESUR, que eran las transmisoras nacionales, ETC en Centro Norte y ETESUR en el sur, que después se unieron por la línea Mantaro-Socabaya. En ese momento se pasó al privado vía un contrato BOT o de remuneración anual garantizada, y ese contrato hace de que este dueño de esa troncal, que es ISA, ¿no? Pueda ampliar en función de negociaciones con el ministerio, y entonces esto no entra necesariamente a las tarifas que hemos visto calculadas por el regulador, sino son precios de contrato. Pues bien, aparte de esto, todo lo que hemos visto que se licita por el plan de transmisión del COES también está entrando en contratos BOT, y por tanto sus precios también vienen de esos contratos. En los costos de transmisión, lógicamente hay costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. Los costos de inversión es por subestaciones, todos estos equipamientos, los de líneas de transmisión también por sus equipamientos. Lógicamente los pagamos con una tasa que es el 12% según la ley, se calcula esto y se determinan todos los costos que intervienen, tanto en líneas, costos directos e indirectos, subestaciones o centro de control y telecomunicaciones. En el caso de los costos de operación y mantenimiento, hay porcentajes ya definidos por una norma, costa, sierra y selva, dependiendo de si es muy alta, alta y media tensión, y son un porcentaje del costo de inversión. Ya no hay que calcularlo, sino se paga en función del costo de inversión este porcentaje. También salen de un cálculo de costos directos e indirectos de operación, gestión y mantenimiento. ¿Y quién paga? En el sistema garantizado y el sistema principal lo pagamos todos la demanda, no pagan los generadores. En el caso de sistemas complementarios o secundarios de demanda, lo paga también la demanda. Aquellos que sirven solo a la generación, lo paga la generación. Y hay unos casos excepcionales que lo pagan ambos porque ambos se benefician. Cuando paga el generador, ¿cómo se paga? Él, lógicamente, no tiene una tarifa. Entonces se le calcula una compensación mensual para que él después se lo pague al titular de transmisión, ¿no? O sea, el generador, cuando paga la transmisión, la paga directamente a través de mensualidades. En cambio, el usuario, nosotros cuando pagamos la transmisión, lo que tenemos es que hay un ingreso tarifario producto de las pérdidas en el sistema, que es la diferencia de precios entre una barra y otra, que es una cosa menor, y el cálculo de la diferencia para pagar la transmisión es lo que se llama peaje, peaje por conexión, que va a la tarifa de frente. Entonces, el costo del total de la transmisión se paga a través de estos dos conceptos, siendo el ingreso tarifario muy pequeño, menos del 10%, y el otro 90% es el peaje, que lo pagamos en función del costo total de inversión, operación y mantenimiento de estas redes de transmisión, dividido entre la demanda total. A largo plazo, con lo que estamos creciendo en 220 y 500, lo que estamos haciendo es lo que le dije, la carretera, la gran carretera, no solo para nosotros mismos, sino para las posibles interconexiones con Ecuador y Colombia, con Chile acá, ¿no? Para Brasil todavía está difícil. La información también de lo que es transmisión la pueden encontrar en la página web de OSINELMIN, en los procedimientos regulatorios de transmisión. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, las cargas lineales, como ya sabemos, son las que reciben tensión sinusoidal y consumen corriente sinusoidal. Las resistencias, los reactores, las capacitancias son cargas lineales y las conocemos muy bien. En los últimos 15 o 20 años últimos, de manera más intensiva, se ha comenzado a utilizar cargas no lineales, aquellas que reciben tensión sinusoidal y consumen corriente no sinusoidal, consumen una corriente deformada. Esta corriente deformada esta corriente deformada está formada, puede ser en dos posibilidades, o son armónicas periódicas o son armónicas no periódicas. Las armónicas periódicas son aquellas que se pueden
son la consecuencia de la fundamental más la suma de armónicas del segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo orden. Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí no se aprecia muy bien. Tenemos la corriente con una serie de picos arriba y abajo, pero siempre simétrica, en ciclo positivo, ciclo negativo. Y resulta que esta es la suma de la fundamental más las armónicas en el tercer orden. Este es el tercer orden, este es el sexto orden, el séptimo orden, y así sucesivamente. La conclusión: una corriente con armónicos está formada por la fundamental más las armónicas correspondientes. Pero también existen las armónicas no periódicas, también denominadas interarmónicas. Estas corrientes interarmónicas ya no son la suma de la fundamental más las armónicas. ¿Por qué? Porque las corrientes armónicas tienen frecuencias que no son múltiplos de 60. ¿Quiénes, por ejemplo, producen? Hornos de arco eléctrico. Son las que usualmente producen ese tipo de armónicos, ¿no? Entonces, recapitulando, ya ustedes se percatan de que este tema ya lo hemos tocado, lo hemos leído. Supongo que muchos de ustedes han resuelto problemas concretos producto de los armónicos, y que ahora mi intención es simplemente puntualizar y quedarnos con algunas ideas básicas. La normatividad al respecto viene del Decreto Supremo 013-2000 del 27 de 2000. En este Decreto Supremo se mencionan las características que debe cumplir la calidad de la energía eléctrica en cuanto a tensión, frecuencia, flicker, y también habla de los máximos valores de distorsión armónica que debe tener el sistema eléctrico. En la tabla número 5, para instalaciones de alta y muy alta tensión, la distorsión armónica total debe ser menor al 3%. En instalaciones de media tensión y baja tensión, esa distorsión armónica total debe ser menor al 8%. No menciona si es tensión o corriente, pero nosotros, usuarios que estamos en el sector de la baja tensión, deberíamos generar una distorsión menor al 8%. Y las generadoras y las empresas también que se dedican al tema de la transmisión deberían estar con armónicos de tensión menores al 3%. Sin embargo, estos valores están suspendidos, o sea, el Ministerio no los exige porque por ahora no se pueden cumplir. Para nosotros nos es muy familiar las lámparas fluorescentes rectas, como las que tenemos acá, que siempre le hemos usado y se van a seguir usando. Ahora son más eficientes, con más eficiencia cromática y lumínica, pero sin embargo siempre tienen el mismo proceso de emitir luz. Es decir, como son lámparas de descarga, ellas siempre producen armónicos, y el principal armónico que producen es el del tercero. Entonces podemos hacer otro resumen. Si nosotros solamente tuviésemos en este ambiente la carga respectiva producida solamente por las lámparas fluorescentes, y pudiésemos medir con un analizador de redes la distorsión armónica total de corriente, estaríamos tranquilamente sobre el orden del 25 al 30%. O sea, quiere decir que siempre nosotros hemos consumido cargas con armónicos. Lo que pasa que, digamos, antes no había ninguna normatividad al respecto que dijese, bueno, eso debe ser menos del 8%. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si ya una lámpara común y corriente, y porque de esa manera funciona, ya produce 30%? O sea, una distorsión armónica total
mayor al 8%, o sea, está sobre 30. En general, las lámparas de descarga de baja presión o alta presión son lámparas que van a producir armónicos totales del orden del 30%, o sea, la armónica del tercer orden es la más importante en ese tipo de cargas. Si queremos hacer la definición, por ejemplo, de la distorsión armónica total de la corriente en el nodo N, entonces eso está definido como la corriente armónica del segundo orden al cuadrado más la corriente armónica del tercer orden al cuadrado más hasta la armónica de orden H al cuadrado, raíz cuadrada multiplicada por 100 y dividida entre la fundamental, o sea, la corriente armónica del primer orden. Si no hubiese armónicos, pues esto es 1 y estamos con el THD, perdón, estamos en 0, ¿no? O sea, ese es el, si no hay armónico, esto es 0 y tenemos THD de corriente de nodo N, 0. Entonces, los factores de distorsión armónica total de corriente son variables en cada nodo de la red. Varían a lo largo del día y de los años, porque las cargas no lineales varían en cuanto a su uso y su número. Podemos pensar siempre en lo que es iluminación en cualquier ambiente de trabajo, pero también nos acercamos mejor a nuestros hogares. En nuestros hogares, si ustedes hacen un poco de memoria, inmediatamente pensamos que probablemente el 100% de los puntos de alumbrado están realizados con lámparas ahorradoras, las E27. Estas lámparas producen armónicos, o sea, producen una distorsión armónica total de corriente, o sea, la lámpara únicamente, de más del 80%. Sin contar que en nuestras casas tenemos horno microondas, PCs, equipos de música, televisores, DVDs, que son otras cargas adicionales que el confort actual obliga a hacer uso de ellas y que también, ¿qué originan? Contribuyen a la distorsión armónica total de corriente en las viviendas. ¿Y el factor de potencia cómo se produce? ¿Qué ocurre en las viviendas? Pues ya no es 1. Hace 20 o hace 30 años era 1. Puros incandescentes y nada de automatización o nada de estos equipos. Ahora no, realmente el factor de potencia está sobre el 0,9 a 0,80. Bueno, ese es un adelanto de lo que viene después. Ya los fuentes que producen armónicos, empezamos con las lámparas de descarga de baja y alta presión. Las de baja son los fluorescentes. Todos los tubos fluorescentes, sean los rectos o los ahorradores, que son de baja presión, pero son simplemente compactos, tienen para su funcionamiento un reactor. El hecho de tener reactor origina, por ejemplo, la lámpara fluorescente recta más su balasto, ya produce una distorsión armónica total de corriente mayor al 30%. Es muy importante la presencia del armónico de tercer orden. Las lámparas de descarga de alta intensidad HID con balasto convencional, o sea, con balasto tipo reactor, igual producen una distorsión armónica total de corriente del 30%. Y tienen el mismo comportamiento, es decir, producen una armónica de tercer orden bastante importante. Esas son las lámparas de descarga de alta y baja presión, que las conocemos muy bien. En cambio, las lámparas de descarga con balasto electrónico, que como ustedes saben, por ejemplo, hay una norma de uso eficiente de la energía en locales públicos. ¿Y qué obliga? A que proyectistas, contratistas, suministradores, para el caso, digamos, de colegios, hospitales, si se va a hacer uso de lámparas fluorescentes, estas deben ser de alto rendimiento lumínico y cromático. Y adicionalmente,
equipados con balasto electrónico. Esto es ley y obligación. Entonces, esas lámparas fluorescentes con balasto electrónico, el balasto electrónico hay de dos tipos. Hablamos el profesional, aquel que manda un factor de potencia mayor a 0,96%, a 0,96 o 1 y produce una distorsión armónica total de corriente menor al 10%. Este es el que normalmente debe especificarse. Las lámparas fluorescentes compactas también usan un estas lámparas fluorescentes compactas son las compactas electrónicas, no, hablemos de compactas, las pequeñas, pero que tienen sus pines, es decir, las que no tienen equipo auxiliar integrado, sino que yo tengo que ponerle un balasto y aquí conecto mi lámpara fluorescente compacta. Entonces, esas lámparas tienen un factor de potencia de 0,95 y una distorsión armónica total de corriente del 10%, menor al 10%. En cambio, las lámparas fluorescentes compactas electrónicas, hago hincapié a decir electrónicas, ¿por qué? Porque está integrado, ¿no? O sea, la lámpara está totalmente integrada con el sistema de arranque electrónico, con socket E27, o sea, el doméstico, el que hacemos uso. Esa tiene un factor de potencia que va desde 0,50, en algunos casos a 0,60, para ser optimistas, y la distorsión es más del 80%. Entonces, esto quisiera, me agradaría muchísimo que si después se recuerdan de la charla, se recuerden de que, por ejemplo, los ahorradores nos ayudan en la parte económica en cuanto a la energía, pagamos menos, pero sin embargo estamos ensuciando la misma energía que consumimos. Ahora, es una vivienda, pero no es una vivienda, son todas las viviendas. Y en general, realmente, ahora cuando terminemos, debería llamar esto a reflexión de que el sector vivienda, como parte demandante de la demanda y energía a nivel nacional, pues está ensuciando la misma energía que ya se va a notar. También producen armónicos periódicos, los rectificadores, o sea, los convertidores AC/DC, o sea, cualquier rectificador produce armónicos. Los hornos de arco, los motores de inducción cuando están sobrecargados, en ese momento producen armónicos. Los convertidores multifase, los bancos de condensadores empleados para mejorar el factor de potencia, estos producen armónicos. Los elementos magnéticos saturables, los variadores de velocidad de motores que tanto se usan ahora, porque como ustedes saben, la tecnología actual ha hecho de que equipos de bombeo ya nadie los arranca con contactores, ¿no? Y los ascensores, todos están con sistemas de velocidad variable, frecuencia y velocidad variable, ¿no? Los equipos de bombeo, velocidad variable, presión constante, ¿no? Entonces, el usar esos dispositivos evidentemente mejora el rendimiento o la operación del motor, pero trae consigo unos armónicos. Adelanto. Sin embargo, los fabricantes ya se han preocupado y conforme suministran su sistema de variador de velocidad, también lo suministran con filtros, de tal forma que los armónicos que producen, los armónicos que produzcan estos variadores de velocidad ya sean minimizados. Más adelante pondré un ejemplo que recuerdo muy bien. Cuando hay problemas en el neutro, también se producen armónicos. Los condensadores en serie. La corriente que permite energizar los transformadores de distribución o de potencia, siempre esa corriente magnetizante produce armónicos, los transformadores estrella. Y después aquí vienen los que producen armónicos no periódicos, es decir, los que tienen frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia 60 Hz, controladores de velocidad, convertidores de frecuencia
con inducción doble, con doble alimentación, y los motores o generadores síncronos compuestos a tierras defectuosas. ¿Cómo sabemos que hay armónicos? Hay varias cosas que voy a mencionar ahí que nos pueden parecer un poco teóricos porque no se ven, no es tangible. Pero lo que más es tangible y deben recordarse es el calentamiento. En general los armónicos siempre producen calentamiento a todo el sistema donde ellos están instalados. Esto es importante y obviamente se van a tomar ciertas medidas para que ese calentamiento origine menos problemas a la instalación. Entonces tenemos, originan problemas en el funcionamiento de dispositivos electrónicos de potencia, control y medición. Como los armónicos pasan varias veces muy seguidas por cero, estos múltiples cruces por cero de las corrientes armónicas originan ese no funcionamiento correcto. Recordar, y esto es muy fácil entenderlo, toda etapa de rectificación significa recortar la onda, que está siempre arriba y abajo, pues la que está abajo ya tiene que estar siempre arriba. Ese proceso, en cada ciclo, es lo que se denomina conducir y no conducir. Y ese switching, que así se denomina, es lo que genera los armónicos. Entonces, toda fuente origina más o menos armónicos, dependiendo del tipo de fuente. Entonces, quiere decir también de otra manera, aunque empecé al revés, que toda carga que sea de tensión continua, definitivamente tiene implícito los armónicos. Y comenzamos a hacer memoria y nos damos cuenta que tenemos muchísimos equipos en nuestra vivienda que trabajan con tensión continua, ¿no? Los armónicos también producen interferencias electromagnéticas en la línea de telecomunicaciones y sistemas carrier. Igual, por la misma razón. En los motores pueden producir pares torsores de rotación inversa, o sea, pueden malograr realmente los motores. Y aquí lo que mencionaba al principio, sobre el calentamiento de la infraestructura eléctrica. Normalmente la corriente calienta al conductor, de manera normal puede estar tibio, no más de tibio, pero los armónicos lo pueden sobrecalentar, quiere decir que ese calentamiento se va a notar en los transformadores, en los motores, en los generadores, en los interruptores, en los alimentadores, en los circuitos derivados. ¿Y eso qué va a originar? Pues un prematuro envejecimiento del aislamiento de los conductores, disminuye la vida útil y tenemos pérdidas porque hay energía que se pierde en calor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que minimizar, ¿no? ¿Qué originan también los condensadores? Perdón, los armónicos. Sobrecargas en los bancos de condensadores. Los condensadores de potencia, los que sirven para mejorar el factor de potencia, se sobrecargan porque ellos ofrecen una menor impedancia ante tensiones tensiones de alta frecuencia, ¿no? SQNL es la potencia asociada o la que genera armónicos. Es decir, cuando uno está evaluando la demanda máxima de un proyecto, uno tiene que evaluar cuántos kVA están involucrados en la producción de armónicos. Y esos kVA que producen armónicos respecto a los kVA del transformador que está alimentando esa edificación, nos va a dar una relación. Esta relación R nos lleva a lo siguiente. Si este es menor al 15%, el banco de condensadores automático es estándar. Quiere decir que no va a sufrir mayor efectos o problemas de los armónicos. Pero si esa relación va entre 15 al 50%, entonces el banco de condensadores, por ejemplo, tendrá que estar equipado con filtros desintonizados, o se llama también banco de condensadores antirresonante. Y si
esa relación es mayor al 50%, entonces el banco de condensadores automáticos debe estar con filtros. Dicho de otra manera, si ustedes en un momento dado les toca especificar un banco de condensadores diseñándolo con sus KVA reactivos, tienen que decir siempre o es estándar, o es antirresonante, o está con filtros. Pero no pueden omitir este pequeño análisis de determinar cuántos KVA producen armónicos respecto a los KVA de la subestación. Las medidas correctivas para que los problemas causados por los armónicos se minimicen van en tres aspectos, o sea, son como tres familias de medidas correctivas. Las primeras medidas correctivas es para bloquear el paso de las corrientes armónicas hacia los equipos especialmente sensibles, aunque los armónicos sigan circulando por el resto de la red. O sea, bloquear de tal forma de que no afecte a las cargas sensibles. La segunda medida es absorber las corrientes armónicas confinándolas al área que los produce. Un ejemplo clásico, tengo los equipos de cómputo, como ustedes saben, producen armónicos, y la solución estándar usada y demostrada que es la solución es tener un transformador de aislamiento que alimenta un tablero de distribución, y de ese tablero de distribución salen circuitos derivados que alimentan a los equipos de cómputo, ¿no? Solución estándar ampliamente aceptada por consultores, yo lo hago de manera regular, es usar un circuito derivado de 20 amperios con 4 milímetros, 8 estaciones de trabajo, y ahí no va a haber ningún problema con los armónicos. Los armónicos existen, pero están confinados. No producen mayor calentamiento ni en el conductor ni en el interruptor, porque la carga es pequeña para esa sección, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, esa es una solución de este tipo. Ahora, otras medidas son sobredimensionar transformadores, alimentadores y circuitos derivados, e incluso circuitos derivados, incluso el neutro. Esa filosofía, ¿cómo se concreta? Se concreta de la siguiente forma. Se instalan filtros de choque, filtros de absorción, los variables de frecuencia que hay en las instalaciones y que son inevitables porque ahora se usan para el control de los equipos de ventilación, de aire acondicionado, de bombeo, deben de tener ellos dentro de su mismo equipo reactores de tipo choque para disminuir la contaminación, el empleo de compensadores estáticos y el bloqueo de las corrientes armónicas de secuencia cero con transformadores estrella delta, por ejemplo con DIN5. Lo que mencioné anteriormente, transformadores de aislamiento con un tipo K, del tipo K. El K es un ratio que permite saber cuánto el transformador debe considerar como un factor de seguridad para que el calor producido por los armónicos no lo dañe, no lo deteriore. Hay toda una fórmula para el tema de determinar el K del transformador de aislamiento. Por ejemplo, para las cargas de cómputo, donde se pueden producir armónicos totales de corriente del orden del 70%, el K del transformador de aislamiento es 13. O sea, por ejemplo, siempre cuando ustedes adquieren o diseñan o especifican un transformador de aislamiento para equipos de cómputo, el K es igual a 13. Eso ya es usado de manera de siempre, ¿no? También los armónicos se bloquean, con transformadores del tipo zigzag, o el neutro lo diseñamos con 200% de la sección de la fase. ¿Qué significa ello?
Los armónicos del tercer orden y sus múltiplos, es decir, también del noveno orden, múltiplos impares, cuando tenemos una alimentación trifásica, estos armónicos se suman y podemos tener una corriente superior a la corriente de fase. Por esa razón, siempre que ustedes tengan oportunidad de diseñar alimentadores trifásicos para tableros que alimentan a cargas de cómputo, vuestro neutro debe tener la sección del doble, por lo menos, de la sección de fase. De esa manera, los armónicos que existen, porque no se pueden eliminar, no van a producir mayor problema al neutro correspondiente. Como ustedes saben, un neutro sin cargas lineales, o sea, con cargas lineales, está al 70% aproximadamente de la sección de fase, ¿no? Pero cuando hay armónicos o hay presencia de cargas lineales de tipo de cómputo, el neutro va a estar al 200% para hacer frente a esa problemática. Para terminar, volvemos a como comencé al principio. Nos citamos nuevamente en nuestras viviendas y tenemos que las cargas no lineales que hay en nuestras viviendas, todas las tenemos, son lámparas ahorradoras, equipos de audio, televisores, DVD, computadores personales, impresoras, cargadores de laptops, los cargadores de los celulares, obviamente, los hornos microondas. Como mencioné, esto origina un factor de potencia del orden del 80 a 90%. Yo, por ejemplo, ya desde hace muchos años, hace será unos 10 años de manera regular para mis trabajos de diseño, yo siempre hago el cálculo teórico del factor de potencia, y en viviendas definitivamente con el hecho de tener ya estas masivamente en lo que es alumbrado, lámparas fluorescentes compactas, nuestras ahorradoras, eso combinado con el factor de potencia de los tomacorrientes, que es menos de 0.7, los motores pequeños tienen un factor de potencia de 0.55, lleva a no exagerar en tener un factor de potencia de 0.80, 0.90, teórico, lo puedo demostrar teóricamente. Hace poco, a raíz de esta charla, volví a repasar un estudio de un consultor argentino donde hacía la misma referencia, pero ellos ya habían hecho medidas de varias viviendas de manera sistemática sobre el tema del factor de potencia y los armónicos. Y ellos estaban hablando de 0.70 de factor de potencia. Aquí hay algo que no he mencionado y que está íntimamente ligado. No se puede hablar de armónicos, de distorsión armónica total de corriente y no hablar de factor de potencia. Dicho de otra forma, cuando hay un factor de potencia alto, la distorsión armónica total de corriente es pequeña. O viceversa, cuando el factor de potencia es muy bajo, la distorsión armónica total de corriente es alta. Y eso lo veíamos en el... Eso quiero... Aquí. Eso es lo que quiero mencionar y recalcarles. Este tiene un bajo factor de potencia, 0.60, 0.50, y produce una distorsión armónica total del 80%. Y eso también es en los motores, es lo mismo. O sea, por esa razón es que los fabricantes de los variadores de velocidad los suministran sus variadores con filtros. Lo digo de otra manera. Las unidades condensadoras de refrigeración y de aire acondicionado son unidades que siempre han tenido un factor de potencia de 0.60. Pero bueno, era cuando lo arrancaban con contactores y de manera convencional, los sistemas convencionales. Ahora no, ahora estos equipos los arrancan con variadores de velocidad. Y los chiller, que son equipos de alto consumo por su carga, ya están equipados con variadores de velocidad. Y adicionalmente, el fabricante de esos variadores de velocidad, por ejemplo, dicen, tenemos filtro y yo garantizo que tengo un factor de potencia de 0.90, o sea, un factor de potencia mayor a 0.90, cuando hace unos 10 años atrás, un chiller
cuando tenemos que calcular la corriente, tenemos que considerar factor de potencia 0,60. Entonces, entre 0,60 y 0,90 ya hay una buena diferencia en sección de conductor obviamente la demanda es la misma, pero el factor de potencia es mucho mejor. ¿Por qué? Porque esos fabricantes de variadores de velocidad ya los suministran con filtros. Y la tendencia va a ser que todos estos sistemas que usan la electrónica de potencia incorporen filtros. ¿Por qué digamos este balasto electrónico de uso profesional tiene 10% de armónico total de corriente y un factor de potencia que puede ser hasta 1? Porque cuando uno observa su esquema de principio de funcionamiento, resulta que este tiene un filtro activo que eleva el factor de potencia desde 0,50 a 0,96 o 1. Y también ese filtro permite que el armónico de corriente baje de 80 al 10. En cambio, en nuestras ahorradoras esos elementos no los hay simplemente. Entonces, a no olvidar, digamos que bajo factor de potencia, armónicos de corriente importantes. Otro detalle, si nosotros tenemos oportunidad de hacer mediciones o haber tenido ustedes supongo que muchísimos han observado las lecturas que tenemos en un sistema de medición digital. Ahí nos menciona, cualquier dispositivo de medición digital nos va a leer la distorsión armónica total de corriente y de tensión. Siempre la distorsión armónica total de tensión está en el orden de 3% o 4%. Es decir, los otros usuarios, como consumidores, no producimos problemas con la distorsión armónica total de tensión. Siempre es pequeña. Los que tienen problemas con la distorsión armónica total de tensión son, como repito, los generadores, las transmisoras. Entonces, nosotros, consumidores, más lo que hacemos es producir distorsión armónica total de corriente, no de tensión. La de tensión sale como consecuencia, pero esta es pequeña. La de corriente es la que nosotros producimos, para recalcar. Ahora, para terminar, y también sirve como reflexión, ya les mencioné al principio, nuestra norma que hace referencia a proyectos y ejecución de obras de redes de su sistema de distribución secundario, cuando habla del lote para vivienda, nos siguen exigiendo que consideremos un factor de potencia de 1. Y eso no es cierto, eso no es real. El factor de potencia de las viviendas ya no es 1. Incluso ni en el sector rural, porque todos tienen lo mínimo elemental, televisores, y tienen ahorradores, las lámparas ahorradoras. Entonces de ahí ya no llega a 1. Eso es 1. Y lo otro, igual, en las instalaciones de alumbrado público, es cierto, se consigue un factor de potencia de 0,9, y eso es cierto. Pero no consideran el hecho de que esas redes de instalaciones de alumbrado público que existen y actualmente están funcionando, tienen una distorsión armónica total de corriente del 30%, por ser lámparas de descarga, así porque su funcionamiento origina esa producción de armónicos. Ese también es otro factor que debería contemplarse en la normatividad actual para introducir los ajustes correspondientes, porque definitivamente los armónicos van a envejecer a la larga más rápido las instalaciones. Creo que mi intención de llamar la atención de un tema que usted lo conoce y que he tratado de darle algunos tips, ya se cumplió. Yo no tengo más que explicar en estos momentos, y yo más bien, estoy dispuesto a atender las preguntas, porque muchas gracias, ingeniero, y para no cansarlos. Bien, a continuación, pasamos a las preguntas. Un aplauso por